La vida cristiana, que es participación de la vida divina, se realiza, sea cual sea nuestro estado, en la práctica de las virtudes teologales que se nos infunden en el bautismo. Quienes han estudiado con profundidad la religiosidad de la reina Isabel de Castilla han puesto de relieve cómo se esmeró para vivir estas tres virtudes. Fue mujer de fe, profesando las verdades reveladas por Cristo y transmitidas por la tradición. Su amor a la Iglesia y su deseo de que se extendiera por doquier fue una de sus preocupaciones, como atestigua el celo por la evangelización de los pueblos indígenas. Esta fe se alimentaba de la oración diaria, especialmente en la Eucaristía, de la devoción a la Virgen, del consejo que buscaba entre los confesores y teólogos de su tiempo y de la práctica de la caridad, signo de que la fe no era un simple sentimiento o pietismo alejado de las realidades de este mundo y especialmente de la atención a los pobres que ella cuidó. Podemos decir que la fe cristiana estructuró su personalidad e hizo fecundos los dones naturales que había recibido de Dios para bien de su pueblo. Decía el Papa Benedicto XVI, hablando a los jóvenes, que el santo no es una persona que nunca haya pecado. Solo Cristo y su Madre están exentos de pecado. Santo es el que deja que Dios guíe su vida y la transforme según el modelo que tenemos en Cristo. La reina Isabel tuvo sus defectos y pecados como todo ser humano, pues como dice la primera carta de Juan, quien dice no tener pecado, miente, y la verdad no está en él. Sin embargo, se esforzó a través del sacramento de la confesión, de la dirección espiritual, de la lectura de la palabra de Dios por alcanzar la santidad a lo largo de su vida, como queda bien claro en el texto de su conmovedor testamento. Por ello, está en curso su proceso de canonización, que esperamos llegue a buen término, a pesar de las dificultades que tiene todo proceso de una persona con responsabilidades públicas y políticas. El concepto de caridad política, acuñado por el magisterio de la Iglesia para definir el fundamento de la actividad de quienes gobiernan, define muy bien el espíritu que animó a la reina Isabel en su servicio de reina. Ella tenía como referencias sustantivas a Dios y a su pueblo. La caridad política tiene su fundamento en el Dios amor, que gobierna con equidad y rectitud. Por otra parte, el poder político busca o debería buscar el bien del pueblo y nunca el propio interés de quien lo ostenta. Se sea creyente o no, es obvio que los gobernantes están sometidos a la ley, cuyo cumplimiento exigen a sus súbditos. De modo que la autoridad moral es requisito fundamental para ejercer de modo coherente lo que se llama la potestas que lleva consigo el gobierno. Potestas sin autoritas queda completamente acabada. La caridad política supone amor a la verdad, que si se es creyente se identifica con Dios, y amor al pueblo, para entregarse a él olvidándose de sí mismo. Quienes en el ejercicio de la autoridad política han llegado a la santidad, y no son pocos, es porque han pospuesto sus intereses personales, renunciando a beneficiarse de su estatus personal, y se han sacrificado por el bien del pueblo. Así hizo la reina Isabel, cuya austeridad de vida, su entrega al pueblo y a los pobres, le dio fama de católica reina antes de que le llegara el fin de su vida. La esperanza en la vida eterna y la conciencia clara de que un día sería juzgada por Dios fueron sus referencias trascendentes para entender que esta vida
solo puede vivirse a la luz que viene del más allá, es decir, de quien tiene en sus manos los destinos de los pueblos, según dice el salmo que hemos proclamado: el Señor eleva a los oprimidos y humilla a los malvados hasta el polvo. Conviene recordar en vísperas de la Inmaculada Concepción de María que estas palabras del salmo son semejantes a las que la Virgen canta en el Magnificat cuando afirma que Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. La esperanza que alienta el Adviento, queridos hermanos, no mira solo al hoy de nuestra vida, al momento histórico en que vivimos. Se trata de una esperanza escatológica que mira al fin de la historia, al juicio irrevocable de Dios que sucede ya en nuestra muerte y se verificará el día que todos debamos comparecer ante el juez universal. Entre la venida del Verbo de Dios en la Navidad ya cercana y la venida en gloria como juez está el tiempo siempre breve de nuestra vida. Jesús nos invita a vigilar porque no somos dueños de la vida y tampoco somos los últimos jueces de nuestro comportamiento. El hombre no es un ser autónomo en sentido absoluto. Vive siempre en dependencia de quien le ha creado, que le juzgará también en el último día. Este tiempo de nuestra historia es un tiempo de decisión o de crisis, entendiendo esta palabra desde su raíz griega, que significa juicio, y que nos remite a tomar decisiones en nuestra vida en función del juicio que recibiremos de nuestra conducta. Para quien no cree en Dios, este juicio viene de la verdad, pero si niega la verdad, entonces se pierde toda referencia externa a uno mismo y uno se convierte en el juez de sí mismo, es decir, se constituye en principio de su moralidad, que es lo mismo que afirmar que se autoconsidera Dios, un Dios con los pies de barro, porque en el momento de morir no podrá darse a sí mismo lo que todo ser humano espera, la eternidad. Aprovechemos pues este tiempo de Adviento para consolidar nuestra decisión por Dios, revelado en Cristo, y vivir siempre a la espera de su venida, ahora en Navidad y al fin de la historia. No caigamos en la tentación de nuestros primeros padres en el paraíso, que quisieron ser como dioses y quedaron desnudos y enfrentados entre sí. Tal es el destino de quienes niegan a Dios para autoafirmarse a sí mismos. La Virgen Inmaculada nos muestra el camino contrario. Se hizo sierva de Dios y todas las generaciones la proclaman bienaventurada, reina del mundo, porque alcanzó la verdadera realeza, acoger la verdad y ponerse a su servicio. Amén.